El Plan Fénix es el plan con el que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, promete devolver la paz y la seguridad a su país, sumergido en una ola de violencia sin precedentes. Les contamos en qué consiste. Hoy estamos ejecutando el Plan Fénix en todo el país mediante las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias. Durante su campaña electoral a finales de 2023, el Plan Fénix fue el gran caballo de batalla de Noboa, luego de que el país quedara en shock por el asesinato de Fernando Villavicencio, uno de los candidatos a la presidencia en la primera vuelta. ¿Qué se sabe hasta el momento del Plan Fénix? Su presentación fue a modo de película de Hollywood. Nos encargaremos de liberar a nuestros barrios y ciudades de la delincuencia. Sin embargo, el mandatario ha mantenido con un alto secretismo sus detalles y solamente ha dejado entrever algunas de sus principales medidas. Una de ellas es instalar una central de inteligencia que permita proveer información para prevenir delitos y restaurar la seguridad en los barrios. También dotar de uniformes con alta resistencia balística a las fuerzas de seguridad y equipos de última generación como gafas de visión nocturna y armas de alta precisión, además de drones para vigilancia con reconocimiento facial. Otra de las medidas fue una reestructuración en la cúpula militar y aseguró que los nuevos titulares habían sido escogidos por mérito. Estos nombramientos, sin embargo, se dan en medio de una pérdida creciente de credibilidad en las instituciones del Estado, luego de años de colusión entre policías, personal judicial y penitenciario con las bandas del crimen organizado. Construcción de prisiones. Las prisiones se han convertido en centros de mando para las bandas criminales. Desde allí siguen organizando negocios ilícitos, homicidios y extorsiones. Noboa asegura que la violenta respuesta con motines en cárceles, asesinatos a policías, la toma de rehenes de funcionarios penitenciarios, la fuga de líderes criminales, la toma de un medio de comunicación y las explosiones en las calles del país por parte de grupos armados en las últimas semanas es en respuesta a las medidas que está tomando el gobierno para combatir a las bandas. El presidente ha prometido desmantelar estos bastiones como otro pilar del Plan Fénix. El 11 de enero presentó unos diseños para la construcción de 2 centros de máxima y supermáxima seguridad al estilo de las que ha construido el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Van a ser igualitas, porque es la misma compañía bajo el mismo diseño que hizo las cárceles de máxima seguridad en México y que las hizo en El Salvador. Entonces, para todos los Bukele lovers, es una cárcel igualita. Los centros contarán con sistemas de inhibición de celular, paredes blindadas y espacios con distintos grados de seguridad para criminales, de acuerdo con el grado de peligrosidad de los reclusos. Si las promesas del gobierno se cumplen, ambas cárceles deberían estar listas en 200 días. Noboa también ha prometido barcos prisión que dice servirían para aislar a los cabecillas de las bandas y segmentar su poder. En medio de la crisis de seguridad en Ecuador, Noboa decretó el estado de excepción y al país en conflicto armado interno con el despliegue de militares y policías en las calles. En la primera semana de esta medida, el gobierno presentó un balance de casi 2.000 detenidos, 32 presos recapturados y 20.800 operativos a escala nacional. Pero incluso en medio de estos operativos se han producido decenas de fugas de prisión. Para nuestro sitio web, el experto en seguridad Luis Córdoba indicó que la militarización con la que está batallando Noboa la criminalidad puede ser un arma de doble filo si no se ataca la corrupción entre grupos armados y el Estado. Si uno revisa los antecedentes del crimen en Ecuador, la infiltración en las fuerzas de seguridad fue siempre constante. Si ahora se les da la potestad a esas mismas instituciones para que asuman el control total y luchen contra el supuesto enemigo que está en sus propias filas, el gran riesgo que puede generarse es que esta zona gris de criminalidad, tan extensiva que existe en Ecuador, pueda aprovechar este escenario para apalancar sus propias economías ilícitas. Además, hay incertidumbre sobre a dónde serán llevados los detenidos debido a que actualmente existen altos índices de hacinamiento en las cárceles nacionales. En Ecuador hay 31.200 presos en las cárceles en todo el país, a pesar de que la capacidad total de las prisiones ecuatorianas es de 27.500. Esto significa que hay un hacinamiento del 11,7% de media nacional, aunque en algunas cárceles llegan a tener una sobrepoblación del 58%.
Después de anunciar el conflicto armado interno, Noboa dijo que deportaría a 1.500 presos colombianos, algo a lo que el gobierno de su vecino país respondió que se deberá estudiar caso por caso. Por otro lado, el modelo Bukele de estado de excepción y cárceles de máxima seguridad que propone Noboa hace temer a defensores de derechos humanos. Human Rights Watch ya ha denunciado que esta situación deja la puerta abierta a detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, de acuerdo a lo que ha reportado en El Salvador. Durante el régimen de excepción, policías y soldados han llevado a cabo cientos de operativos, particularmente en comunidades de bajos recursos. Muchas detenciones se realizaron sobre la base de la apariencia física. Al menos 189 personas han muerto bajo custodia policial. Cabe recordar que Noboa fue elegido solamente por un periodo de 18 meses y en 2025 tendría que volverse a presentar al escrutinio público si quiere continuar siendo presidente. Si les sirvió el video para entender el plan Fénix que plantea el mandatario, los invitamos a dejar sus comentarios en nuestras redes sociales y los esperamos con más episodios de En 5 Minutos en France 24.